Nuestro trabajo trata de los primeros textos literarios. Ahora voy a poner una breve introducción. Los textos literarios se pueden definir como mensajes en los cuales el continente tiene casi o mayor importancia que el contenido. El escritor de textos literarios tiene a su disposición una gran cantidad de recursos fonológicos, sintácticos y morfológicos para que prime en el texto sea la estética literaria. Es a partir del siglo XIII cuando fue posible hablar de la literatura española escrita. Hasta este periodo se supone la coexistencia de la poesía de transmisión oral, tanto lírica como épica, junto a algunos usos escriturales cultos cuya lengua de expresión y transmisión era el latín. Las primeras palabras en castellano se documentaron en el siglo X por la Iglesia, traducciones del latín que tenían el fin de facilitar su lectura y comprensión. Dentro de los primeros textos literarios podemos encontrar los orígenes de la lírica, en donde encontramos las jarchas, la lírica galaico-portuguesa y la lírica popular castellana. Los orígenes del teatro, en donde encontramos el teatro europeo de la Edad Media y las representaciones. Y por último, los orígenes de la épica, en donde encontramos la poesía épica y los cantares de gesta. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el contexto histórico. La Edad Media. Nos encontramos en un periodo que comenzó en el siglo V al XV. Las primeras palabras escritas en castellano se empezaron a documentar en el siglo X. Con esto se quería facilitar la lectura y la comprensión de textos en latín. Para facilitar su lectura se escribía encima de las palabras o de los márgenes de los textos. Esto se conoce como glosas. Y las glosas son unas anotaciones en castellano, en lenguaje vulgar, que realizaban los monjes sobre las palabras o en los márgenes para poder comprender el texto mejor. Orígenes de la lírica. Las jarchas, la lírica galaico-portuguesa, la lírica popular castellana. Las jarchas. Las jarchas son breves cancioncillas de los siglos XI y XII escritas en mozárabe y que constituyeron la más antigua manifestación de la lírica romance en nuestro país. Están formadas por unos pocos versos, que se colocaban al final de las poesías árabes y hebreas llamadas mosacas. Objetivo. La mujer se dirige a un confidente para expresar su amor. Ejemplo. Primer verso. Tanto amar, amado, tanto amar, enfermaron mis ojos brillantes y duelen tanto. Segundo verso. Vase mi corazón de mí. ¡Ay, Dios! ¿Acaso tornará? Tanto me duele por el amado. Enfermo está, ¿cuándo sanará? Seguimos con la lírica galaico-portuguesa. La lírica galaico-portuguesa recibió la influencia de la poesía culta y cortesana, cultivada en Provenza, Francia, y desarrollada en los siglos XIII y XIV, cultivada incluso por el rey Alfonso X el Sabio. Se distinguen tres tipos: cántigas de amigo, poemas amorosos de tono íntimo. Una joven enamorada confiesa a su confidente sus penas y preocupaciones. Cántigas de amor, poemas de amor puestos en boca de un hombre. Sus principios fueron con la lírica trovadoresca. La lírica trovadoresca estaba sujeta a determinadas normas sociales como el código del amor cortés, que era una relación amorosa idealizada. Los trovadores provenzales utilizaron diferentes géneros poéticos como la cançó, el sirventès y la pastorela. Cántigas de escarnio y maldecir. Fueron poemas de carácter satírico y burlesco. Ejemplo. Ay, o las que vine a ver, ¿me sabríais decir por qué tarda mi amigo sin mí? Ay, o las que vine a mirar, ¿me sabríais contar por qué tarda mi amigo sin mí? Y ya por último, la lírica popular castellana. En el siglo XV los poetas cultos recogieron poemas de la primera lírica popular castellana, que estaba emparentada con la lírica arábigo-andaluza y galaico-portuguesa, para tomarlas de inspiración. Se supone que estos poemas circularon de forma oral varios siglos antes. Las obras de la lírica popular castellana se caracterizaban por la brevedad, la sugerencia y utilización de repetición. Lo siguiente que voy a exponer son los orígenes del teatro. El teatro europeo de la Edad Media surge en un contexto religioso enmarcado dentro de ritos propios de la liturgia cristiana, es decir, en torno a celebraciones o días festivos como el nacimiento y resurrección de Cristo.
Dentro de los orígenes del teatro podemos encontrar las representaciones que fueron al principio breves dramas litúrgicos escritos en latín, que los escribían los clérigos en la iglesia. Con el paso del tiempo fueron cambiando de lugar, por lo que hubo una gran participación de personas laicas, incluyeron elementos profanos y utilizaron una lengua romance. Debido a esto surgió un teatro no religioso escrito en una lengua vulgar. Por desgracia no se conserva ningún texto en castellano, pero hay documentos que muestran que existió un teatro profano en Castilla. Se ha conservado una pieza en castellano de carácter religioso. Es un texto incompleto, el auto o representación de los Reyes Magos. Este fragmento está formado por 147 versos de diferente medida. El autor es anónimo y parece que tuvo una influencia francesa. La obra, dramatizada sencillamente por los 3 Reyes Magos, se encuentran y dicen haber visto la estrella. Este fragmento finaliza con la reunión de Herodes y sus consejeros. Por último lugar, vamos a hablar sobre los orígenes de la épica. La poesía épica española nació con los cantares de gesta, que relataban las hazañas de los grandes héroes medievales. Su característica más importante es la oralidad. Por este motivo, la mayor parte de los cantares han desaparecido. Estos poemas eran difundidos por los juglares. Los juglares eran personas cuyo oficio, denominado mester de juglaría, era recitar o contar historias en plazas y castillos. Los juglares cantaban y contaban historias para divertir a la gente en la Edad Media. Sabían cantar, bailar y tocar instrumentos, y a cambio de sus servicios les daban comida, vestidos o dinero. Eran de clase baja y no eran compositores, ya que se limitaban a copiar y plagiar las canciones de los trovadores. El cantar de gesta es un género narrativo en verso que tuvo su auge en la Edad Media. Son narraciones basadas en la épica, que se caracterizan por transmitirse de boca en boca, sobre todo por los juglares, como por ejemplo el cantar del Mío Cid, el cantar de los Nibelungos y el cantar de Roldán. Poemas de gesta. Estas son sus características. Son originarios de los siglos XI y XII en Europa. No se conoce al compositor o autor originario de las obras, ya que se recitaban por juglares y trovadores de la época siguiendo la tradición oral, por lo que el anonimato es una de sus características. Los versos son largos, entre 10 y 16 sílabas. Estaban destinados a ser recitados o cantados. Son poemas bastante fieles a la realidad de los hechos que cantan. Y por último, la última característica están formados por extensas tiradas, que son series desiguales de versos con la misma rima, en el que al cambiar la rima cambia la tirada. En resumen, los primeros textos literarios fueron creados en el siglo X, y estos facilitaban la lectura y la comprensión de textos en latín. Después, aunque la literatura culta todavía se escribía en latín, hemos visto cómo durante los siglos XI y XII aparecieron las primeras manifestaciones literarias en lenguas romances, en distintas zonas de la península ibérica. Las jarchas en el territorio musulmán, los cantares de gesta y las primeras representaciones teatrales en la zona castellana, y la lírica trovadoresca en Cataluña y Galicia.